La serpiente venenosa de Putin que se extendía hacia Europa ha sido decapitada. Ucrania retiró todo de la mesa y empujó a Rusia directamente al epicentro de la catástrofe. Durante años contaron la misma mentira a toda Europa. Estamos atados a Rusia. No tenemos alternativa. Incluso llegaron tan lejos que comenzaron a chantajear abiertamente a Europa y a Kiev con el poder de este oleoducto ruso en sus manos. En la mañana del 22 de febrero, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, comenzó a amenazar a Ucrania con un chantaje, diciendo: «Hemos determinado que no reanudaremos los envíos de diésel desde Hungría a Ucrania hasta que recibamos los envíos de petróleo desde Ucrania». Su única carta de negociación eran las válvulas de petróleo que pasaban por su territorio. El primer ministro eslovaco, Fico, fue aún más lejos. «Si no permiten el petróleo ruso, cortaremos la electricidad de Ucrania». Esta fue una declaración de guerra abierta a la infraestructura civil de Kiev. Pero menos de 24 horas después, la represalia de Ucrania fue devastadora. En lugar de una nota diplomática, desató una espada de fuego. En la noche del 23 de febrero, drones ucranianos atacaron la principal estación de bombeo del oleoducto Druzhba 1 en Tartaristán. La refinería de petróleo de Kalanino y la estación de bombeo integrada, objetivos del ataque, quedaron reducidas a ruinas por ataques de precisión, envueltas en llamas. Este ataque quirúrgico creó una fractura masiva a lo largo de las fallas geopolíticas de Europa, llevando sus efectos a miles de kilómetros hacia el oeste, a las capitales, en cuestión de segundos. La instalación atacada era mucho más que una mera estructura industrial. Era la arteria principal que sostenía la influencia política de Moscú en Europa Central. Las raíces de este oleoducto se remontan a las profundidades de la Guerra Fría, a la década de los 60. Lo que los tanques soviéticos no pudieron lograr en Praga o Budapest, lo lograría el petróleo barato que fluía por el oleoducto Druzhba. Durante décadas, este oleoducto alimentó la industria de Europa del Este, pero a cambio mantuvo secuestrada la voluntad política de estos países. Sin embargo, hoy, mientras nos acercamos al 2026, el panorama ha adquirido una dimensión completamente diferente. Esta infraestructura, que el Kremlin ha utilizado durante años como una herramienta de disciplina política, ahora se ha convertido en una bomba que explota en sus propias manos. En la noche del 23 de febrero, Ucrania destruyó permanentemente el núcleo del sistema que había mantenido en pie el triángulo del Kremlin, Budapest y Bratislava. Con este movimiento final, la vena venenosa de chantaje de Putin que llegaba a Europa fue cercenada. Pero el plan de Ucrania no se trataba solo de destrucción. El plan era mucho más profundo e implacable. Ucrania pretendía arrebatarle todo lo que Vladimir Putin tenía. No era solo una cuestión de neutralizar a los caballos de Troya de Putin en Europa. Se trataba de dejarlos indefensos para que cambiaran de bando. Ucrania ejecutó un plan impecable para dejar de lado al Kremlin. En esta nueva ecuación, donde el cazador se convierte en presa y el chantajista es chantajeado a través de su propia infraestructura, la administración de Kiev ofreció a Budapest y Bratislava, que estaban acorraladas, una salida irresistible e impecable: el oleoducto Odessa-Brody. Este no es un oleoducto cualquiera, es la peor pesadilla de Putin. Odessa-Brody es un oleoducto de crudo que comienza en el puerto de Odessa, en la costa del Mar Negro, y se extiende hacia el oeste a través de Ucrania hasta el corazón de Europa. El propósito de este oleoducto nunca fue transportar petróleo ruso. Al contrario, fue construido enteramente para eludir a Rusia, para llevar las riquezas del Mar Caspio a Europa sin tocar jamás suelo ruso. El petróleo azerbaiyano y kazajo fluiría a través de este ducto. Esta ecuación une directamente el eje de Ankara, Bakú y Kiev. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se había sentado con Ucrania muchas veces a lo largo de los años para discutir este proyecto. Aliyev dijo en su momento: «Revivir este proyecto creará buenas oportunidades de transporte al conectar el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar Báltico. Azerbaiyán suministra grandes cantidades de petróleo al mercado europeo». El plan era el siguiente: el petróleo azerbaiyano sería transportado al Mar Negro a través de Georgia o Turquía por mar o por oleoducto. Desde allí sería enviado al puerto ucraniano de Odessa y luego bombeado a Europa a través del oleoducto Odessa-Brody. Turquía es el principal equilibrador estratégico en esta ecuación, aliviando la carga de los petroleros en los estrechos, apoyando rutas alternativas y garantizando el flujo seguro de la energía del Caspio hacia el oeste.
Ahora Ucrania les ofrece a Orbán y a Fico una carta formidable. ¿Quieren petróleo? No les daremos petróleo ruso, les daremos petróleo azerbaiyano, petróleo del Caspio. Dependerán de nosotros, de Turquía y de Azerbaiyán. Esto es arrebatarle el arma de las manos a Putin y usarla para tomar como rehenes a sus propios aliados. Orbán y Fico deben aceptar esta oferta si quieren salvar sus economías, porque si no pueden encontrar combustible para su propia gente, perderán sus escaños. Pero en el momento en que acepten esta oferta, habrán puesto fin por completo a su dependencia de Rusia y se habrán integrado en el corredor energético Ucrania-Turquía-Azerbaiyán. Esta integración es una pesadilla para Putin, y el líder ruso ha sudado durante años para evitarla, porque las raíces de este movimiento en realidad se remontan a 20 años atrás. Esta visión, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, fue un movimiento estratégico diseñado para romper el monopolio de tránsito de Moscú. Sin embargo, Vladimir Putin percibió este proyecto como una amenaza masiva para su imperio. Para el 2004, el Kremlin había logrado revertir el flujo del oleoducto, activando su aparato de presión sobre Ucrania. Gigantes energéticos rusos como TNKBP llevaron a cabo una operación de $100 millones para llenar el oleoducto. Las actividades de cabildeo realizadas simultáneamente aseguraron que Kazajistán se limitara a las rutas rusas, como el consorcio del oleoducto del Caspio. Una vasta parte de Europa se hizo dependiente del gas y el petróleo rusos, y las rutas alternativas del Caspio fueron estranguladas con una estrategia de asfixia. Por supuesto, los movimientos de Europa contra el plan mortal de Putin no se limitaron a deshabilitar estratégicamente este puente. Fue mucho más ingenioso, silencioso e invisible, borrar físicamente a Rusia del continente. Para entender esta operación, primero hay que mirar al norte del mapa, a los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Estos países no solo cerraron todas sus conexiones terrestres con Rusia, prácticamente las sellaron. La base militar de Rusia en Europa, Kaliningrado, ya no es una fortaleza, sino una prisión rodeada por aguas de la OTAN. Los servicios de trenes han sido suspendidos, los cruces de camiones están prohibidos. La línea de vida de Moscú hacia el Báltico ha sido cortada por un aislamiento estratégico. Los ojos y oídos en el interior informaban constantemente. Sin embargo, en noviembre de 2025, la administración de Varsovia cerró oficial y físicamente el consulado general en Gdansk, el último bastión de inteligencia de Rusia en la costa del Báltico. Este fue el acto final del juego que comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando Polonia cerró el consulado de Rusia en Poznan, diciendo: «Pongan fin a la guerra híbrida». Putin todavía confiaba en un último punto estratégico: los puentes energéticos. Pero ahora esos puentes también están cerrados. Polonia, con sus masivas terminales de GNL construidas en el puerto de Gdansk y el gas noruego, ha enterrado el gas ruso en el norte. Mientras el Kremlin ha estado amenazando durante años, se congelarán sin nosotros. Europa ha completado su propio escudo energético con GNL estadounidense y gas noruego, efectivo a partir del invierno de 2025. El norte se congeló. La frontera oriental se convirtió en la muralla de un castillo. A Putin solo le quedaba una puerta trasera para infiltrarse en Europa, el sur. El plan de Moscú parecía impecable sobre el papel. Si los expulsaban por el norte, entrarían por el sur a través de la ruta del Adriático. Después de todo, Orbán y Fico esperaban al final de esa ruta, así que Putin contaba con que la ruta del Adriático todavía estuviera abierta. Moscú utilizó esta ruta para incitar a Budapest contra Bruselas. Sin embargo, a través de trabajos de infraestructura llevados a cabo silenciosamente durante todo el 2025, Bruselas ya había convertido esa ruta en una trampa mortal para Rusia en lugar de una cuerda de salvamento. Si eso fuera todo, quizás Putin podría haber encontrado una salida. Pero hubo otra catástrofe que Putin no había calculado. Para que la trampa funcionara a la perfección, Rusia no debía tener ninguna otra vía de escape. La implacable persecución de Occidente había comenzado no solo en tierra, sino también en el mar. La prohibición de la Unión Europea sobre transferencias de GNL y petróleo entró en pleno vigor en el invierno de 2026. Los barcos de la flota fantasma rusa, sin seguro, sin bandera y sin respetar el derecho internacional, fueron cazados uno por uno en las islas griegas y los estrechos daneses. A medida que la ruta marítima se bloqueaba,
Rusia fue empujada sin remedio hacia el único oleoducto que quedaba, es decir, a los brazos de la Unión Europea. La estrategia de Bruselas era simple: cerrar los mares, forzarlos a tierra, al oleoducto del Adriático. O pasaban por ese oleoducto o se ahogaban. Rusia corría hacia la trampa por sus propios pies. Y en ese preciso momento, justo cuando Rusia pensaba que estaba tomando su último aliento, la puerta se cerró en sus narices. Pero no fue Croacia quien la cerró. Fue la mente colectiva de la Unión Europea. En esa línea que Putin había creído durante años que era esencial, Bruselas ya había completado sus preparativos técnicos. La administración de Zagreb simplemente implementó las instrucciones de la Unión Europea. Los datos técnicos se pusieron sobre la mesa. Se dijo que la alternativa está lista, y con una sola decisión, el 16 de febrero de 2026, los últimos puentes del Kremlin en Europa también fueron cortados. Mirando el curso superficial de los acontecimientos, la situación parecía ser una negociación energética regional de rutina. El histórico oleoducto Druzhba, que se extiende desde Ucrania hacia Europa, había perdido su fiabilidad debido a los daños sufridos en medio de la impredecible dinámica del conflicto en el terreno. En respuesta a esta inestabilidad de la infraestructura, Hungría y Eslovaquia comenzaron a tocar las puertas diplomáticas de Croacia en busca de una ruta alternativa para llenar el creciente vacío energético. Su plan se basaba en un escenario de transición pragmático. Cuando la ruta del norte se volviera arriesgada, traerían petróleo ruso al Adriático y lo transportarían a sus refinerías utilizando el oleoducto Janaf de Croacia. Su objetivo era seguir bombeando energía del Kremlin bajo el pretexto de la necesidad infraestructural. Sin embargo, había una realidad fundamental que pasaron por alto debido a su miopía diplomática. Su verdadero interlocutor no era solo la administración de Zagreb, sino la mente institucional de la Unión Europea, que estaba reorganizando el tablero de ajedrez. El proceso de ocupación que comenzó en 2022, irónicamente, llevó a Putin a caer en su propia trampa geopolítica. La estrategia de guerra del Kremlin, dirigida a la infraestructura energética, fue revertida por las contramedidas asimétricas y creativas de Ucrania. El equilibrio en el terreno cambió drásticamente. Solo en 2024, 81 operaciones de precisión llevadas a cabo por vehículos aéreos no tripulados ucranianos redujeron la capacidad de refinación rusa en un 10% y causaron una pérdida del 9% en las exportaciones marítimas. En noviembre de 2025, la terminal del CPC, que transportaba el 80% del petróleo kazajo a través de Rusia, fue alcanzada por dos operaciones separadas. En diciembre de 2025, el ataque a la plataforma Filonovsky de Lukoil en el Mar Caspio aclaró el panorama. Las exportaciones de energía rusas ahora estaban siendo empujadas hacia una ruta arriesgada, poco fiable y costosa. En medio de este caos, el oleoducto Odessa-Brody, que Putin había saboteado durante años, resurgió de las cenizas y se presentó como una alternativa impecable. Esta alternativa tiene el poder de sacudir fundamentalmente la relación entre Putin y los caballos de Troya. El plan de la Unión Europea de eliminar gradualmente los combustibles fósiles rusos para el 2027 está llevando la presión sobre Budapest a un punto de estrangulamiento. Esta situación atrapa a Viktor Orbán en un dilema masivo, dejándolo en una posición de encierro. La estrecha danza diplomática que ha mantenido con Putin ya no es un salvavidas para la economía húngara, sino que se ha convertido en un grillete agotador. La supuesta política exterior independiente que Orbán ha defendido con orgullo durante años se está volviendo insostenible debido al enorme daño que Rusia se ha infligido a sí misma en el frente. Muchos análisis estratégicos interpretan la lealtad de Orbán al Kremlin como una estrategia de suicidio rotundo. La mentalidad pragmática y expansionista de Moscú está dejando a Hungría aislada en medio de Europa. Una onda de choque similar está reverberando en los pasillos de Bratislava. La posibilidad de que el oleoducto Odessa-Brody entre en funcionamiento está empujando a Eslovaquia ferozmente hacia alternativas como el oleoducto Adria. Las amenazas de Robert Fico de cortes de energía a Kiev han creado una seria ola de reacción dentro de la Unión Europea. La posibilidad de que Eslovaquia declare una emergencia energética podría alimentar la oposición dentro del país, creando caos en las calles. En la proyección a largo plazo, la estrategia de guerra de Putin dirigida a la infraestructura energética está imponiendo una pesada carga sobre la identidad política de Fico. La posibilidad de sanciones,
como posibles recortes de fondos por parte de la Unión Europea, está sometiendo a una tensión severa las relaciones entre Bratislava y Moscú. Bajo la presión de diversificar las fuentes de energía, Fico está entrando en un túnel difícil donde podría tener que distanciarse gradualmente de Putin para sobrevivir en la arena política. El humo que se eleva desde Kalanino no solo oscureció las capitales políticas de Europa. El verdadero choque destructivo de este evento se está sintiendo a puerta cerrada en el Kremlin, en las lujosas oficinas de los oligarcas rusos y en las mesas donde se calcula el presupuesto de guerra. El cierre del oleoducto Druzhba desencadenó no solo la crisis política de Orbán y Fico, sino también la quiebra silenciosa del monopolio estatal ruso de oleoductos, Transneft, y la enorme élite agrupada a su alrededor. Durante mucho tiempo, los titulares estuvieron dominados por el anuncio de Gazprom de una pérdida histórica de $7.000 millones tras perder el mercado europeo. Mientras Gazprom se convertía en un zombie industrial, uno de los últimos bastiones de la economía rusa que quedaba en pie era Transneft. Pero ahora se puede decir que le ha llegado el turno a Transneft. Transneft es un gigante que, por su propia naturaleza, gana dinero en función del volumen. Cada barril de petróleo que fluye por los oleoductos entra en las arcas de la empresa como una tarifa de tránsito, y estos ingresos se transfieren directamente al presupuesto del Estado ruso y de allí a la financiación de la maquinaria de guerra. Que la estación de bombeo de Druzhba quede inutilizable significa que el flujo de cientos de miles de barriles de petróleo por día se ha detenido. Esta situación no solo significa una pérdida de ingresos por el petróleo no vendido, sino también la evaporación de los masivos ingresos logísticos que Transneft no puede obtener. Mientras que los costos de mantenimiento, operación y el enorme personal de la empresa permanecen fijos, el cercenamiento de una de sus principales fuentes de ingresos está creando enormes agujeros en el balance de la compañía. Más importante aún, esta situación alimenta un pánico en la élite que sacude el equilibrio de poder dentro del Kremlin. El sistema que financia el presupuesto de guerra de Putin se basa en las ganancias de estas masivas empresas energéticas dirigidas por oligarcas. Figuras como Nikolai Tokarev, jefe de Transneft, se han beneficiado de este sistema durante décadas, ofreciendo a cambio una lealtad incondicional a Putin. Sin embargo, a medida que los ingresos disminuyen y el pastel se encoge, es probable que surjan conflictos entre los oligarcas. En una ecuación donde las empresas no pueden obtener ganancias, sus activos son atacados por drones ucranianos y el presupuesto estatal exige impuestos cada vez mayores. La lealtad de las élites al régimen está siendo sometida a una severa prueba de estrés. A medida que el costo de la guerra aumenta día a día, el tropiezo de estos gigantes energéticos, que forman el corazón de la economía, está creando profundas grietas en el frente interno ruso. La factura de la guerra está siendo asumida directamente por los ciudadanos rusos de a pie. La crisis silenciosa de Transneft es en realidad un indicador masivo que expone la frágil estructura detrás de la narrativa de Putin de una economía invencible. Cuando el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba hacia el oeste se detiene, ¿a dónde va ese petróleo? La respuesta es simple y brutal: a ninguna parte. El petróleo que no puede fluir hacia el oeste no se evapora ni desaparece. Se queda atascado dentro de la propia Rusia en sus masivos oleoductos, estaciones de bombeo e instalaciones de almacenamiento. Esta situación es el proceso mismo de una economía aplastada bajo su propia producción, estrangulándose logísticamente a sí misma. Este es un proceso de canibalismo industrial. Un pozo de petróleo no se puede abrir y cerrar como el grifo de una cocina. Especialmente en el duro frío de Siberia Occidental, cerrar la producción en pozos que operan bajo el permafrost, capas de suelo permanentemente congeladas, puede ser técnicamente suicida. El petróleo llega a la superficie mezclado con agua y varios productos químicos. Si se detiene el flujo y se cierra el pozo, el agua en las tuberías se congela en ese frío glacial, se expande y destroza toda la infraestructura de acero desde adentro. Para reabrir el pozo hay que gastar miles de millones de rublos en reparaciones o abandonar ese pozo por completo. Con la estación de Kalanino fuera de servicio, los masivos tanques de almacenamiento en las regiones de Samara y Tartaristán alcanzaron rápidamente su punto de llenado. Mientras las instalaciones emitían advertencias de desbordamiento, Transneft intentó redirigir este petróleo a los mercados asiáticos. Sin embargo, se enfrentaron a un cuello de botella logístico masivo. Los oleoductos que van hacia el este ya están operando a plena capacidad.
Si quisieran transportar el petróleo en tren, el Transiberiano y la línea principal Baikal-Amur ya están obstruidos con municiones militares, armas y trenes logísticos que se dirigen al frente. La logística de la maquinaria de guerra y la logística de las exportaciones de petróleo chocan de frente en las mismas vías estrechas. El resultado de esta parálisis logística es el riesgo de que las compañías petroleras se vean obligadas a reducir la capacidad de producción en sus pozos siberianos o incluso a cerrar por completo algunas cabezas de pozo. Millones de barriles de petróleo muerto que no se pueden vender al enemigo ni transportar a los mercados de ultramar se acumulan como un veneno masivo en las propias venas industriales de Rusia, creando una hemorragia inversa que corroe el cuerpo principal desde adentro. Este es el verdadero y masivo efecto dominó creado por los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. Ese jaque mate estratégico e implacable que obliga a los pozos siberianos a miles de kilómetros de distancia a autodestruirse al atacar una estación de bombeo. Las fichas de dominó en el gran mapa de la estrategia están cayendo una tras otra. La arteria más gruesa que financia la maquinaria de guerra de Putin y alimenta sus operaciones políticas dentro de Europa ha sido cercenada. El mito del Kremlin de una hegemonía energética inquebrantable en el continente se ha derrumbado. El humo que se eleva desde Kalanino no es solo petróleo ardiendo. Son las cenizas de un imperio construido sobre el chantaje, las amenazas y la dependencia energética. Eslovaquia y Hungría ya no tienen el lujo ni la comodidad de ser el caballo de Troya del Kremlin en Europa. Para mantener a flote sus industrias y salvar sus economías, ahora deben mirar no hacia el este, sino hacia los recursos de Bakú, el corredor geopolítico de Ankara y la nueva ecuación ofrecida por Kiev, que ataca su propia infraestructura. Este evento no es una mera ruptura logística, es una parálisis severa de la presencia de Rusia en la política europea, un cambio impactante en el equilibrio de poder. Las reglas de la nueva era energética han sido escritas y en esta mesa ya no hay lugar para Moscú. El curso de la guerra ha cambiado.